Bienvenidos a este canal donde exploraremos el fascinante mundo de los antibióticos de una manera divertida y didáctica. Soy su anfitrión, el Químico Lapisco, y hoy nos sumergiremos en el apasionante tema de las penicilinas. Posiblemente has visto uno de estos fármacos en tu casa, lo has utilizado, como la penicilina. También está la amoxicilina, la ampicilina o la piperaciclina. Prácticamente todos ellos terminando de la misma forma y mencionando que son muy parecidos. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para las notificaciones y no perderte ninguno de estos videos y aprender juntos acerca de los antibióticos. Muy bien, vamos a iniciar con el primer tipo de antibiótico. Estos son inhibidores de la síntesis de la pared celular que son llamados como beta-lactámicos, aunque existen varios. Iniciaremos con las penicilinas. Es importante mencionar que las bacterias en su estructura tienen, aparte de su membrana celular, una pared celular, y entonces estos antibióticos atacan antes de que se forme o en el momento que se está formando esta pared para poder evitar que las bacterias puedan ser viables o que puedan vivir y de alguna forma puedan ellas morirse. Entonces es importante que si quieres estudiar un poquito más acerca de la pared celular, pues buscar en mis videos acerca de las estructuras de las bacterias. Bien, las penicilinas forman parte de una gran familia de antibióticos que son los beta-lactámicos, que ya los mencionamos, y entre ellos se encuentran las cefalosporinas, los monobactams y los carbapenems. Bueno, ¿qué son esos tipos de antibióticos? Son un conjunto de productos naturales y semisintéticos derivados de una estructura muy particular y que a veces diremos que hay un anillo beta-lactámico que podemos observar en la diapositiva, el cual se llama ácido 6-amino penicilánico. Este tipo de antibióticos como la penicilina fue un compuesto descubierto y prácticamente por accidente por el científico Alexander Fleming en el 1928 a partir de una cepa un hongo, el cual fue nombrado como Penicillium notatum, y lo que él pudo observar es que este hongo inhibía el crecimiento de bacterias como los estafilococos. ¿Qué sucedió? Prácticamente él estaba estudiando en realidad a las bacterias, a este grupo, el medio de cultivo quedó abierto y entonces por medio del medio ambiente de que existen o que hay esporas en el aire, permitió el crecimiento de este hongo. Y lo que observó Alexander Fleming es que alrededor de la colonia del hongo no había crecimiento de estas bacterias, de los estafilococos, pero sí un poquito más allá. Sin embargo, sus deducciones fueron que había una sustancia que estaba produciendo el hongo y evitaba el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, existen también una gran variedad de bacterias, de penicilinas, de los cuales de alguna forma han tenido que surgir estas bacterias, ya que los microorganismos se han adaptado, han obtenido herramientas para evitar que las penicilinas le hagan efecto. Y esto gracias a que, por ejemplo, Staphylococcus aureus, que fue una de las bacterias estudiadas, se encontró que ellas producían las beta-lactamasas y entonces pues se buscó a otros compuestos modificados en el laboratorio que fueran resistentes a la hidrólisis por esas enzimas, y ayudó a encontrar fármacos más activos como lo es la meticilina, algunos de ellos de hecho hasta activos incluso frente a especies frente a bacterias como los gram negativos. Y entonces pues la meticilina en algún momento fue activa frente a Staphylococcus aureus, sin embargo también ya se ha encontrado resistente a la meticilina
También tenemos la ampicilina, que se activa frente a determinados bacilos gram negativos. También tenemos la carbenicilina, que de hecho es activa frente a Pseudomonas aeruginosa, que es una de las bacterias que también ha tenido multiresistencia a diversos antibióticos. Las penicilinas son consideradas como bactericidas. Estos interfieren, como ya se mencionó, en la última etapa de la síntesis de la pared celular, y lo que hacen es que se unen a unas proteínas que son receptores enzimáticos situados en la membrana o en la cara externa de la membrana citoplasmática, las cuales fueron llamadas como PBP en sus siglas en inglés, que son proteínas que se unen a las penicilinas. Las penicilinas son activas contra un gran número de bacterias gram positivas, y también se ha encontrado contra algunas gram negativas. Lo que se sabe es las penicilinas, para que puedan tener su efecto, es poder encontrar a las bacterias que están en su división celular, y que al momento de poder estar sintetizando la pared celular, ellas se unen a estas proteínas que ya mencionamos, las PBP, y de esa manera permite o inhiben la síntesis completa de la pared celular. Y entonces una ventaja que tienen es que tienen una muy buena distribución en todo el organismo, y también una escasa toxicidad en el cuerpo. Y entonces, por ejemplo, podemos observar algunas estructuras de algunos antibióticos. Ahí estamos observando lo que es la ampicilina. También podemos observar la carbenicilina, oxaciclina y por último la piperaciclina. Como podemos estudiar, analizar, es las estructuras que se van a encontrar similares a lo cual nosotros le llamamos el anillo beta-lactámico, que todos ellos tienen esta estructura, lo cual decimos que son penicilinas. Existen varias clases de penicilinas. Las primeras, que fueron las primeras descubiertas, son llamadas como penicilinas naturales, la penicilina G, penicilina V y la benzilpenicilina. Tenemos algunas otras isoxazolipenicilinas, entre las cuales se encuentra la meticilina, quizás de las más utilizadas, oxaciclina y dicloxacilina. Tenemos las aminopenicilinas, ahí están la ampicilina y la amoxicilina. Y por último tenemos la acil-ureidopenicilinas, la cual entre las que destacan ahí sería la piperaciclina. El espectro de actividad que tienen ellas es que las penicilinas naturales, por ejemplo, son activas frente a Streptococcus, Treponema pallidum, que provoca la sífilis, Staphylococcus aureus, y Neisseria gonorrheae, que provoca la gonorrea, y que estas no son productoras de penicilinasas, pero también pueden ser efectivas contra algunos bacilos y algunos anaerobios, como lo es Clostridium. Las aminopenicilinas poseen prácticamente el mismo espectro que las penicilinas naturales, y también son activas frente a algunas enterobacterias, pero que no producen beta-lactamasas. También es activa contra hemófilos y algunas bacterias del grupo ASEC, que son otras bacterias gram negativas. El mecanismo de acción de las penicilinas es, como ya lo mencionamos, unirse prácticamente a algunas proteínas como las PBP, y también pueden inducir la autólisis bacteriana. Hay enzimas junto a algunas otras que posibilitan reacciones auxiliares de una carboxipeptidación. Se conocen como proteínas fijadoras de la penicilina, las PBP, y este nombre se debe a la propiedad que tiene una serina, un aminoácido situado en el centro catalítico, y que forma un enlace covalente con el anillo beta-lactámico de las penicilinas, y lo cual ahí va a evitar la terminación de la síntesis de la pared celular. La consecuencia es la inhibición irreversible de esta enzima y la interrupción de la síntesis de la pared. La disrupción de la pared deja a la bacteria expuesta al medio y muere por los cambios de presión osmóticas.
Las penicilinas también inactivan a los inhibidores de las autolisinas endógenas y que al activarse destruyen el péptido-glicano, que es parte de la pared celular, y algunas bacterias que carecen de autolisinas, por lo que las penicilinas inhiben su crecimiento pero no las lisan. Y entonces generalmente a estas se les denomina cepas tolerantes a las penicilinas. Tenemos mecanismos, o más bien las bacterias tienen mecanismos de resistencia. Como ya mencionamos unos de ellas, algunos nombres son las beta-lactamasas, es decir, son enzimas que contienen las bacterias y lo que va a hacer es degradar o destruir a los antibióticos, en este caso a las penicilinas. Estas enzimas lo que hacen es que hidrolizan el anillo beta-lactámico y por tanto inactivan el antibiótico antes de poder unirse a lo que es las proteínas PBP, y estas no inhibirían la síntesis de la pared celular. Estas enzimas beta-lactamasas, su gen se encuentra en algunos plásmidos o también se han podido encontrar en los cromosomas circulares de la bacteria. Sin embargo, el hecho de que estén en los plásmidos, estos pueden ser transferibles, es decir, que se los pueden pasar a una copia a otras bacterias para tener este mecanismo de resistencia. Las beta-lactamasas, de hecho, también pueden ser inhibidas por otras sustancias que a veces se agregan junto con las penicilinas para que ahora sí puedan tener su efecto. Y algunas de ellas, por ejemplo, es el sulbactam, el ácido clavulánico y el tazobactam. Sin embargo, también pueden tener por alguna mutación modificaciones en las proteínas PBP, y lo que hará es que las penicilinas y el antibiótico pues no se puedan unir a estas PBP para inhibir la síntesis de la pared celular. Sin embargo, se ha visto también que las bacterias pueden tener la disminución de la permeabilidad en la membrana celular, es decir, que los antibióticos no entren por medio de las porinas. Sin embargo, puede ser que entró la penicilina o estos antibióticos y con algunas proteínas que tienen la membrana celular, que son bombas de flujo, lo que hacen es que ya entraron, sí, pero las pueden sacar para evitar que tengan ese efecto. Las indicaciones clínicas es que son drogas de elección frente a infecciones de piel y partes blandas, en infecciones osteoarticulares, infecciones de las vías respiratorias, también en las meningitis, bacteremias, endocarditis, en la sífilis, infecciones urinarias y en algunas infecciones por bacterias anaerobias como la gangrena gaseosa. Algunos de los efectos, por así decirlo, que tienen estos antibióticos normalmente son bien tolerados y casi no se presenta toxicidad. Pueden llegar a generar gastritis si se administran por vía oral o trastornos digestivos como la diarrea y vaginales como en la candidiasis. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque pueden llegar a presentar reacciones alérgicas y entonces pueden llegar a presentar un shock anafiláctico, aunque es muy raro, pero aquellas personas que son alérgicas a este tipo de antibióticos, pues es recomendable no administrar en esos pacientes. Muchas gracias por acompañarnos, yo me retiro, pero nos vemos en los próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, darle me gusta y activar la campanita para estar al tanto de los siguientes videos.